Hola, Darius, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, en este episodio de ¿Qué carajos hace un biólogo? Les queremos presentar a alguien que nosotros personalmente admiramos muchísimo. Es el biólogo Luis Yamán Villaseñor Amador. Preséntenlo. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por aceptarnos la invitación. Por supuesto. Bueno, de primera, ¿qué más quisiera yo presentarte, pero quién mejor que tú para presentarte a ti mismo? Cuéntanos, Dan, ¿qué haces? ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas en la actualidad? Claro que sí. Bueno, pues yo soy un biólogo de formación como tal. Ahorita estoy estudiando la maestría en ciencias biológicas y lo que yo estoy haciendo ahorita es trabajar con insectos en un área de la biología que se llama sistemática. Y básicamente eso quiere decir que yo me encargo de andar organizando, clasificando y descubriendo los parentescos entre bichos, ¿no? En específico, lo que a mí me gustan son los escarabajos, no sé si llega a ver acá, ¿no? En específico, me gustan los escarabajos que son los gorgojos, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes pueden pensar, ¿no? En este momento en el gorgojo de frijol, ¿no? Que es como el más conocido, al menos en México, ¿no? Sin embargo, México tiene muchísimos más que únicamente el gorgojo de frijol. De hecho, en total tenemos unas 3.600 especies, de las cuales más de 1.400 solamente se encuentran en México y en ningún otro lugar del planeta, entonces son endémicas. ¡Wow! Aquí aplica el México, es un país mega diverso, ¿no? A estudiarlas, clasificarlas y sobre todo entender cuáles pueden ser sus orígenes y funciones que tienen en Tamaulipas, específicamente una reserva de la biosfera que se llama El Cielo. Entonces, eso es ahorita lo que estoy haciendo, más o menos. Ah, perfecto. Bueno, ya no quiero que les compartas a todos cuál fue o qué te decidiste que esto era lo tuyo. En principio fueron bueno, yo quería estudiar biología por culpa de los dinosaurios. En su momento era un gran fanático de los dinosaurios, ¿no? Y de hecho lo sigo siendo todavía, no lo admito, ¿no? Y recuerdo que había unos documentales que veía de chiquito de la BBC, que aparecía un señor que decía que era un zoólogo que viajaba en el tiempo y andaba describiendo los dinosaurios. Y a mí me llamó la atención pues, que era un zoólogo, ¿no? Lo googleé, además aquello, y resulta que es un biólogo que estudia animales, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no quiero pues, ser eso de grande, ¿no? Eventualmente, cuando terminé entrando a la universidad, ¿no? Después de todos esos altibajos que uno tiene, ¿no? En la pubertad y adolescencia sobre elegir su futuro, entonces sí, elegí la de biología y una vez dentro me di cuenta que si en México tú quieres ser biólogo y quieres estudiar dinosaurios, entonces tienes que irte al norte, porque aquí en el sur no tenemos muchos fósiles de dinosaurios, entre otras cosas. Sí. Y después resultó más interesante todavía, ¿no? El mundo de los insectos. A mí me dan fobia los insectos, no podía agarrar chapulines, aunque sí podía comerlos, paradójicamente. Pero poco a poco me di cuenta que eran muy interesantes, muy bonitos, muy diversos y pues realmente eran mucho más fáciles de agarrar y atrapar en la naturaleza que andar encontrando fósiles como tal. Entonces me fui por el camino de la luz de los insectos, ¿no? Pero empezó todo por culpa de los dinosaurios. No va, que lo que digo, al final sí, uno siempre cambia, ¿no? Uno entra con una idea y termina escogiendo algo más. Efectivamente, ¿no? Sí, la otra idea que tuve después de los dinosaurios era a lo mejor como estudiar mamíferos o algo por el estilo, ¿no? Pero después también todo mundo estudia mamíferos, ¿no? Y como bien tuvimos un profesor que alguna vez nos dijo, hay más primatólogos en México que primates, ¿no? Entonces ya ahí no más. País, entonces... y realmente los insectos son muy diversos, nunca vas a acabar, ¿no? Y si, por ejemplo, uno de tus sueños como biólogo, uno de mis sueños como biólogo es describir una nueva especie, entonces, pues qué mejor que entrarle a los insectos en donde hay todavía un montón de cosas por andar describiendo. Ok, y platícanos específicamente, ya nos platicaste que estás trabajando con sistemática de insectos. ¿Qué es, digamos,
específicamente lo que hace un sistémata de insectos, un sistémata entomológico. Perfecto, sí, sí, sí. Es una buena pregunta y no es tan sencilla de responder, pero haré mi mejor esfuerzo. Nosotros nos interesa ver las relaciones de parentesco entre los bichos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta cuando ustedes tienen que hacer como su árbol genealógico de la familia, ¿no? Cuando estaban en primario, secundario, demás, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que andar haciendo esos mismos árboles genealógicos, pero a gran escala respecto a bichos y demás, ¿no? En mi caso, escarabajos. La pregunta que surge de eso, que bueno, yo espero, ¿no? Surja como tal, es, bueno, ¿qué beneficio me da eso, ¿no? O de qué me puede servir, ¿no? O si llega un niño de 8 años y me pregunta, de sistémata, ¿no? De insectos, qué bien, ¿no? ¿Y eso para qué, no? ¿O cómo? ¿Para qué me sirve, no? Un ejemplo, por ejemplo, con los gorgojos hay un grupo de gorgojos que se llaman escarabajos de la corteza o gorgojos de la corteza, algunos también los conocen como escarabajos ambrosía, y estos resultaron ser bastante famosos cuando fueron introducidos en Estados Unidos porque le dieron la torre a muchas plantaciones de árboles frutales, porque resulta que parasitaban a los árboles y luego cargaban el honguito que necesitan para comer, les metía el hongo y mataban a los árboles, ¿no? En México hay cierto temor, sobre todo en Michoacán, donde se tienen grandes plantaciones de aguacate, de que si llega a introducirse estas poblaciones de gorgojos de la corteza, le puedan dar en la torre a los árboles de aguacate, porque recordemos que de manera natural, ¿no? Cada árbol, así como cada individuo, cada animal, cada ser vivo, pues todos vamos a ser más diferentes en cierto porcentaje, ¿no? Con eso de que tenemos variación genética y yo no soy igual a ustedes, ustedes no son igual a mí y demás, y así, los árboles tampoco. Pero, por ejemplo, en el caso de las plantaciones de aguacate de Michoacán, la variedad que más se cultiva es la del aguacate Hass, que le gusta mucho a los gringos y por eso se la vende durante el Super Bowl. Y esta son clones. Básicamente todos los árboles son clones del mismo árbol original, ¿no? Entonces, con que un solo árbol se muera, ¿no? Enfermo por culpa de este escarabajo, pues eso quiere decir que todos los demás árboles también se pueden enfermar y morir, porque todos son exactamente el mismo. Entonces, por eso es muy, muy sensible y se invierten muchos recursos para evitar que se venga abajo a la industria del aguacate, ¿no? Y una de las razones, o bueno, una de las profesiones que puede ser de utilidad es como un sistema de entomólogo. Si tú, por ejemplo, vas, ¿no? A Michoacán, ¿no? Y dices, ay, chin, sí encontré un bicho, ¿no? Y que se parece al gorgojo de la corteza, ¿no? Pero realmente sí es, ¿no? O sea, sí es el que me va a echar a perder todos mis aguacates o no, ¿no? Y quiénes son los que andan distinguiendo si sí o si no, pues, por ejemplo, son sistématas, ¿no? Que nosotros sabemos entonces decir, ok, esta especie puede ser que no es exactamente la que le dio en la torre a Estados Unidos, ¿no? Pero la que tenemos aquí en México, si está suficientemente emparentada, entonces sí puede resultar un perjuicio, ¿no? Pero si son muy distantes y no están emparentadas, entonces pues a lo mejor no hay tanto problema. Excelente, Dan. Bueno, qué interesante lo que nos platica sobre los aguacates y yo creo que ahí está la importancia de procurar la variabilidad genética, ¿no? Exactamente, sí. Algo que es cada vez más escaso hoy en día en un mundo dominado por los monocultivos en donde todo tiene que ser lo mismo, parejito y no hay variación, ¿no? Así es. Sí, de hecho, lo que, no recuerdo si en un video lo platiqué o simplemente en mis pláticas de corales lo menciono, pero alguna vez escuché a un investigador incluso decir que toda la onda de restauración arrecifal con fragmentos de coral, por fragmentación, al final son patadas de ahogado para una solución a corto plazo, porque volvemos a lo mismo, es un monocultivo de corales y es el mismo, el clon del clon del clon del clon del clon del clon del clon, y al final puede pasar un problema muy interesante como lo que nos mencionas con los aguacates, ¿no? Y los gorgojos. Sí, muy cierto, muy cierto. Eso de tener grandes poblaciones de clones, pues no es realmente muy útil, ¿no? Bueno, Dan, yo te quería preguntar si nos podrías compartir cuáles son los conocimientos que tú crees que necesita un biólogo, una persona que se quiera dedicar a lo que tú te estás dedicando en este momento. ¿Qué necesita saber? ¿Qué, o sea, en su carrera,
en su desarrollo como profesionista, ¿hacia dónde se tiene que mover? Ok, claro, sí, sí. Yo una vez oí, o creo que leí un Twitter que había hecho Elon Musk diciendo que la universidad básicamente era como una gran estafa y una farsa porque no servía para nada, todos los libros los podías descargar de internet, ¿no? Y pues para qué ibas, ¿no? En sí, yo diría que lo más valioso, por ejemplo, en una universidad y lo que a mí me hubiera gustado saber desde un inicio, ¿no? Antes de entrar, es que lo más valioso no son los libros o lo que te puedan enseñar como tal, o sea, sí, sí tiene su valía, pero lo más valioso son las personas con las que te puedes topar ahí, ¿no? Y no solamente me refiero a los profesores y demás, sino también a los mismos compañeros que tienes ahí, ¿no? Entonces, a esto me refiero en que, por ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, me estaba peleando mucho con un insecto que necesitaba andar identificando, demás aquello, y pues ya le había tomado una foto y subido a Google, pero Google Imágenes me traicionó y me anduvo sacando cosas que no eran insectos, en sentido. Finalmente fui, ¿no? Con un, de hecho era un compañero de clase que estaba en el laboratorio con otro profesor que se dedicaba a andar estudiando insectos y demás, yo no estaba con ese profesor, pero un día fui, porque me recomendó que fuera con él a preguntarle, ¿no? Y le dije, oiga, profe, mire, yo tengo esta tesis con este bicho, demás, no sé si me ayudaría, bueno, como para identificarlo, demás, ¿no? Y me dijo, a ver, ¿tienes una foto ahí, más que yo? Sí, 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 ¿no? Entonces se la di, ¿no? Me dijo, bueno, mira, pues este bicho es de un grupo, ¿no? Que yo conozco una persona que sabe de estos bichos, ¿no? Agarró su celular, abrió su Twitter, ¿no? Le escribió, así, 5 minutos después le respondió una persona, ¿no? Que y me dijo, aquí la tal Allison, ¿no? Me dijo que le escribas a esta otra persona, ¿no? Y resultó que la tal Allison era una curadora de insectos en el Museo de Historia Natural de Londres, ¿no? Y me contactó entonces con el experto del bicho que yo estaba intentando identificar allá en Londres. Y le escribí ahí mismo, ¿no? Un mail, ¿no? Diciéndole, oiga, bueno, how are you? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero dice, oiga, ¿me puede ayudar a identificar este bicho además, ¿no? Ese mismo día, esa persona me respondió, pese a que el uso horario pues, son como 6 horas o 7 horas de diferencia, ¿no? Y me dijo, sí, aquí acabo de agarrar así un cajón, ¿no? Los saqué aquí del museo, vi este bicho, y ese mismo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Me dio el nombre, más aquello, ¿no? Después de 6 meses sufriendo, intentando por mi cuenta identificarlo, ¿no? En un solo día me resolvieron la situación, ¿no? Y todo fue porque lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, ¿no? O en este caso, el WhatsApp o el mail, ¿no? Entonces, la mejor recomendación que puedo dar es no tengan pena en contactarse y hablar con cuanta gente pueda, ¿no? En mi caso de investigación, entonces cuando entras, por ejemplo, vas metiéndote en la universidad o más aquello, de tu tema, pues te vas dando cuenta que hay algunas personas que luego se mencionan, ya sea en libros o en artículos, o los llega a mencionar el profesor, y así, de que dicen, hay un estadounidense que sabe mucho de esto, ¿no? O incluso también aquí en México, ¿no? En diferentes instituciones, ¿no? Y lo que tú puedes hacer es googlear la persona, ¿no? Vas a encontrar su mail, de eso estoy seguro, porque todo investigador tiene su mail ahí en su perfil en internet. Le puedes escribir, ¿no? Diciendo, oiga, me interesa lo que está haciendo, o me puede echar la mano con esto, o aquello, o tal proyecto, ¿no? Y lo más probable es que te respondan. A mí, todas las personas que les he escrito me han respondido, ¿no? Y ha sido gracias a eso que, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con los gorgojos, y uno de mis sueños a largo plazo es irme a Nueva Zelanda, y yo quería entonces hacer mi doctorado allá en Nueva Zelanda, y dije, no conozco a nadie en Nueva Zelanda, pero de nuevo un profesor de la facultad tenía un alumno que se iba a estudiar en Nueva Zelanda, ¿no? Y dije, bueno, le escribo al alumno diciéndole, oye, pues, ¿conoce algún profesor allí que acepte otro mexicano, además, ¿no? Y me dijo, escríbele a tal persona, ¿no? Me envió su correo. Yo le envié un correo a esa persona, y ese mismo día, o sea, no puede ser, me respondió y me dijo, de México, no sé qué. Yo, pues, ¿qué crees? Mi esposa, pues, es de Apizaco, ¿no? Allá en México, voy a ir, ¿no? A fin de año, Sí. y si quieres, ahí nos conocemos, charlamos, me platicas lo que quieras hacer, y pues sí, con gusto, cuando tengas que ser doctorado, te vienes aquí conmigo, ¿no? Entonces, todo es contactos, ¿no? Y no tener pena en andarle escribiendo a las personas y demás, ¿no? Entonces,
sí, ¿no? Hacer contactos. Y en la investigación, si te quieres dedicar a esto, más porque obviamente como biólogo puedes dedicarte a un montón de cosas, ¿no? Bueno, si es sistemática de insectos, pues que te gusten los insectos, es como recomendable, ¿no? y lo segundo es, tienes que darte cuenta que, por ejemplo, vas a utilizar muchas matemáticas, sobre todo estadística, y eso a lo mejor te puede, así como que no llamar tanto la atención al inicio, porque dices, bueno, es que yo no quería estudiar biología por las matemáticas o demás, pero, puede resultar muy bonito, a mí me ha gustado bastante, ¿no? Y antes, por ejemplo, yo recuerdo que no me gustaba eso de, así como que las programaciones, computadoras, demás, todo aquello, era como que nada de lo que a mí me gustaba, yo no quería acercarme a ellas, ¿no? Punto, ¿no? Y ahora resulta que por lo que estoy haciendo, ando aprendiendo a programar para poder a seguir estudiando los bichos y más y aquello, ¿no? Pero ahora lo estoy aprendiendo con ejemplos de cosas que me gustan, ¿no? Como insectos, entonces es más sencillo, ¿no? Entonces tampoco, o sea, no tenerle miedo de más o que sea un impedimento mental, es decir, ay, es que yo no quiero andar aprendiendo estadística, no quiero andar aprendiendo matemáticas, o yo nada más quiero trabajar con el animalito, pero nada de los otros campos, ¿no? Pues no, tener esa mente abierta y al final te va a gustar, ¿no? Si lo que te gusta es el animal, también te va a gustar cómo lo vas a estudiar. Muy bien, y sí es pues realmente muy cierto lo que dices, que las relaciones personales son muy importantes, muy, muy, muy importantes. Y pues igual recuerdo que un profe de la facultad nos decía, ustedes pregunten, vayan, toquen puertas, ¿qué les van a decir? El no, ya lo tienen ganado. Dice, lo peor que puede pasar es que les digan que no. No les pueden pegar y no los pueden insultar. Lo peor que les digan es, ahorita no, joven, gracias, y ya. Dicen, ni se van a morir, ni nada. Toquen puertas y vayan y pregunten. Y sí, pues sí, recuerdo esa historia que nos acabas de contar del investigador que vino a México. Y sí, cuando me lo platicaste por primera vez, yo estaba que no lo creía. Decía, qué pequeño es el mundo, ¿no? Muy, muy pequeño, definitivamente. Sí, muy, muy, muy pequeño. Dan, también queremos saber un poquito más sobre tu trayectoria durante la carrera. Así que la siguiente pregunta, tienes todo el tiempo para contestarla, lo que tú quieras. ¿Cuáles han sido tus peores experiencias en la biología? O sea, para que sabemos que hay este lado dulce de la vida rosa, pero también tuvo un lado duro que nos hizo pasar a lo mejor un mal rato. Todos tenemos durante nuestra carrera, durante nuestra experiencia profesional, un lado amargo, y yo sé que tú también has tenido un lado amargo en algún momento, alguna mala experiencia. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus malas experiencias? Sí, efectivamente, ¿no? Yo voy a evitar andar diciendo nombres, no más que yo con respeto al canal, todo así. Pero sí, por supuesto, todos tenemos aquel profesor o profesores o compañeros más que pues nos hicieron pasar un mal trago, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, es una de las cosas que fue como esa realidad que en realidad, bueno, todos los que estamos dentro de como investigadores o como biólogos, pues te vas dando cuenta de esto, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pero al inicio eres muy inocente y como que piensas que todo es color de rosa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas siempre, como entre competencias y como es por méritos más que nada la manera, por ejemplo, como vas avanzando en la investigación. Entonces, te puedes topar con muy buenos investigadores, ¿no? Muy buenos profesores, demás aquello, pero que como personas dejan algo que desear, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho una clase, en una de las primeras que tuve, ¿no? Y que nos están diciendo, a ver, ¿qué características tiene un científico, no? Y entonces, no sé, decían, no, pues es curioso, sí, es creativo, ¿no? Y a mí se me ocurrió decir, es humilde. Y él se me quedó viendo la profesora y me dijo, no, esa no tiene por qué ser una característica de un científico, ¿no? Y eso entonces a mí se me quedó, bueno, fue como la primera oferta de realidad, porque es cierto, tristemente puedes encontrar
personas que saben muchísimo dentro de su tema o demás, pero que te pueden ver como menos por el hecho de que no sabes como tal, o sabes menos, o tienes menos títulos, o así, ¿no? O si eres estudiante, se llegan a desquitar un poco contigo, ¿no? Porque dices, ay, ¿cómo es que no sabías esto? Pero pues apenas soy estudiante, apenas estoy aprendiendo, ¿no? Y por ejemplo, no saber eso desde un inicio solamente hizo que me topara cada vez con más obstáculos, porque yo pensaba muy bien de toda la gente, ¿no? Y que todos iban a hacer su mejor esfuerzo por ejemplo, fomentar la divulgación, o que todos podamos hacer ciencia, o que platicar a los 4 vientos de lo que haces, pero también hay personas que no están más cerradas, ¿no? Y más interesadas únicamente en hacer lo que quieren y no compartirse a nadie más, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy teniendo una laguna mental, entonces me perdono, digo, me disculpo al respecto. Pero, por ejemplo, no poder, o mejor dicho, ciertas, por ejemplo, siempre como biólogo hay salidas de campo, ¿no? En las que vas, participas, ¿no? De más aquello. Y yo pensé, ¿no? Que en su momento todo biólogo, ¿no? Que se respete como tal, pues va a salir, ¿no? Va a ir con gusto a estas salidas de campo y siempre está muy feliz, demás aquello, y lo que más busca, ¿no? Y si por ahí, por ejemplo, como que de repente no eres de los que más les gusta andar saliendo al campo, ¿no? Y prefieres como que ser un poco más retraído de oficina, por así decirlo. Entonces como que no, a veces como que no llegas a pertenecer como que a ese grupo, ¿no? O al menos, por ejemplo, yo me sentía a veces como que no llegaba, tenía que disfrutar más y buscar más las salidas de campo, y a que, por ejemplo, andarme retrayendo de mí mismo, ¿no? Pero después te das cuenta que, pues, hay ajonjolí de todos los moles, ¿no? Entonces, hay muchos biólogos que, por ejemplo, se dedican a los estudios de revisión y cosas por el estilo, ¿no? En los que ni siquiera tienes que andar saliendo al campo como tal, ¿no? Y yo sé que muchos biólogos no quieren eso porque, pues, les encanta salir al campo, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Pero, afortunadamente, bueno, después me di cuenta que esta era una de las opciones, ¿no? Que podía haber, y que son de las que me gustan a mí, ¿no? Entonces, pues también está bien, ¿no? Y cuando un profesor se desquita contigo nada más por haber tenido malas experiencias previas o algo por el estilo, o algo le está pasando mal en su vida, yo no sé, también eso no es muy bonito que digamos, ¿no? Y no puede ser, yo estoy seguro que claro que he pasado más malas experiencias, pero a lo mejor ahorita las reprimo, no sé. Entonces, Eso es bueno, podemos irlas bloqueando poco a poco hasta que se olviden, pero siempre nos podemos llevar una buena anécdota de la cual podemos reírnos. Lo que nos decías de un principio, bueno, yo ya tengo como 3 preguntas aquí en mi cabeza, pero te voy a aventar una por una para que no vaya yo a hacer una revoltura aquí. Lo primero, y que sí es cierto, nosotros cuando estamos en esta carrera es una carrera competitiva, que es algo que a lo mejor, y si ustedes no saben, pues te lo platico en este momento, es una carrera que es bastante competitiva. Es un área en donde vas destacando y arañándote entre todos contra todos, que es algo que yo personalmente critico mucho, porque yo soy más de la idea de apoyarnos unos a los otros, porque así nos vamos ayudando a crecer muchísimo, ¿no? O sea, ya cada quien depende cómo se desarrolle y cómo quiera llevar su carrera, pero esta es una realidad, es una carrera sumamente competitiva. Y algo que decías es bien importante, que yo quiero unirlo en este momento. Tú que te estás dedicando a las líneas de investigación, que esto es lo que queremos presentarles aquí al público, ¿cómo crees que esto afecta a las investigaciones? ¿Cómo crees que este tipo de actitudes afectan o crees que no afectan? O sea, cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Bueno, por supuesto que afecta, y afecta muchísimo, y es muy malo, porque algo basado en la meritocracia, en donde la competitividad es más recompensada que la cooperatividad, solamente lleva a conflictos como tal, ¿no? Entonces hay una frase, de hecho un acrónimo, ¿no? Que se maneja mucho en la academia, que es
OWM, y eso básicamente quiere decir Old White Men, que son realmente así como que los científicos que tienen la verdad, ¿no? En las palmas de sus manos, y los que hay que confiar y demás aquello, ¿no? Que obviamente pues está mal, ¿no? Y lo que pasa es que históricamente, ¿no? Pues la ciencia, además que la investigación en general, ¿no? Pues ha sido en Europa y en Estados Unidos principalmente, ¿no? Y todas las demás naciones, etnias y demás ha sido bueno, bastante marginalizado, ¿no? Y a lo que esto lleva son cosas tan absurdas como, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? O sea, de toda la información publicada relacionada con biología, con biodiversidad o demás, ¿no? De todo eso, ¿no? 6 de cada 10 artículos, entiéndase 6 de cada 10 PDFs que hablen de la Universidad de Sudamérica, están escritos por estadounidenses o europeos, y no hay ni un solo sudamericano como autor, ¿no? Entonces, tienes todo este conflicto en donde nuestro continente, y sobre todo, por ejemplo, Latinoamérica, no está más descrito y explorado, investigado por personas extranjeras y foráneas que por nosotros, los que vivimos aquí, ¿no? Y una de las cosas que resulta de la competitividad, ¿no? Es que, por ejemplo, el lenguaje de la ciencia es el inglés, ¿no? Entonces, ya de entrada, si el inglés no es tu lenguaje materno, entonces ya vas para abajo, ¿no? Entonces, es muy típico que si tú envías, por ejemplo, un artículo para publicar, o demás, que básicamente un panadero hace pan, un zapatero hace zapatos, un youtuber hace videos de YouTube, ¿no? Un biólogo investigador hace artículos científicos, y con eso básicamente como nuestro pan de cada día, ¿no? Si tú envías un artículo científico y se nota claramente que tu nombre, ¿no? Al menos tu apellido es latinoamericano o hispano, no sé aquello, estoy seguro que uno de los comentarios que va a hacer uno de los editores, revisores o demás, va a decir, bueno, asegúrese que fue checado, ¿no? El inglés con el que lo escribió, ¿no? Porque encontré unos errores, ¿no? Encontré unos errores por ahí, ¿no? Y no importa entonces cuántas veces lo revises, demás aquello, le eches ganas, siempre hay como ese sesgo y demás, ¿no? Afortunadamente, sobre todo a partir del 2020, ha habido todos estos movimientos para apoyar a diferentes etnias, diferentes orígenes que tengas, ¿no? Que sea más inclusivo, más la diversidad, ¿no? Entonces, inclusive dentro de entomología hay una cosa, un programa que se llama ENTOPOC, que es Entomologists and People of Color, me parece. Y es entonces un proyecto, por ejemplo, fue gracias a esa iniciativa que yo pude participar en línea en un congreso en Estados Unidos, donde se fomentaba que aquellos que fueran de origen hispano o de origen afroamericano, además, pudieran participar sin ningún costo, ¿no? Y pues esto es para fomentar esa inclusión, ¿no? Y que la cooperatividad sea lo principal en lugar de la competitividad, ¿no? Y nada más, bueno, algo más que quiero añadir. Cuando se publicó la teoría de la evolución, ¿no? Fue Darwin quien la terminó publicando, ¿no? Además aquello en la biología, ¿no? Pero simultáneamente, o sea, en su momento, ¿no? Alguien más que llevó a cabo o tuvo las mismas conclusiones sobre la evolución fue Alfred Russel Wallace, que estaba en Indonesia, ¿no? Wallace mencionaba que la principal fuerza de la evolución era la cooperación, mientras que Darwin mencionó que la principal fuerza de la evolución era la competitividad. Hubiera sido un mundo tan distinto la biología si hubiera sido Wallace, la versión de la evolución de Wallace, la que hubiera y no la de Darwin, ¿no? Pero Wallace, siendo tan buena onda y cooperativo, le cedió por completo el derecho a Darwin de llevarse el crédito de la teoría, ¿no? Entonces, pues sí, en fin, ¿no? Vaya, sí, definitivamente es un problema que se ha visto creciente en estos últimos años. Pero eso es una buena opción, lo que tú dices, tratar de participar y realmente crearte un renombre, ¿no? O sea, a seguir trabajando y seguir participando en esta parte, yo creo que es una buena forma de enfrentar esta complicación que hay dentro. Y no es como que todo sea color de rosa, lo sabemos en ningún lado, y eso hay que tenerlo bien, bien en cuenta. Y bueno, yo, antes de que te eches la tuya, yo quería aventarme una más.
que es lo mismo que hablábamos hace un rato. Para los que no lo sepan, nosotros los tres, a lo mejor y no juntos, ni no revueltos, pero fuimos a la misma facultad, a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. Y ahí nosotros teníamos una división, por así decirlo, entre las áreas de experimental y campo, ¿no? Bueno, así lo llamábamos, porque se llamaba grupos de organismos. Algo que tú nos platicabas, que tú tenías esa cierta incomodidad a veces en este tipo de experiencias, pero aún así, en lo que tú te dedicas en este momento, ¿crees que es importante el conocimiento en general? Sí, sí, o sea, como biólogo es muy importante que tengas conocimientos básicos de un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, yo que me fui bueno, esto estaba dividido, ¿no? Como bien dijo Lies, ¿no? En el eje de campo, que era de... Tiene un nombre más complicado, pero eran los de campo, ¿no? Para los experimentales, eras de bota o de data, ¿no? Y, por ejemplo, yo elegí de bota, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas cosas que eran de experimental, como, por ejemplo, andar corriendo pruebas para ver tanto cadenas de ADN como de proteínas, por ejemplo. Nunca las aprendí, nunca realmente me metí con ello como tal, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Una de las pruebas más famosas y más distribuidas mundialmente para saber si tenías el COVID o no, además, o si sí lo tenías o no lo tenías, es la PCR, que era la cadena de reacción de la polimerasa. Esa es una prueba que sí se llega a mencionar, o al menos estoy casi seguro que en una de las clases experimental sí se veía más a fondo, ¿no? Inclusive a lo mejor hasta podías aprenderla o practicar, ¿no? Pero puesto que teníamos esa división, entonces yo, pues, bien, gracias, ¿no? Nunca me topé o pude andar haciendo ejercicios con PCR. Y ahorita, durante la pandemia, ¿no? Pues como biólogo, yo pudiera haberle dado más información, ¿no? A mi familia, conocidos, amigos, más aquello. Si hubiera sabido, por ejemplo, además cómo funciona el PCR, además qué es lo que hace y así, pero pues no tenía ese conocimiento, entonces pues así, ¿no? De biólogo y todo eso, pero esta falta de información, pues no me agrada mucho, ¿no? O sea, tuvo sus razones la persona que fundó nuestra facultad para dividirlo, ¿no? Pero yo digo que eso ya es más arcaico y no debería tenerse, ¿no? Pero pues cada quien tiene sus razones y fundamentos, ¿no? Claro. Sí, Pues sí, de hecho, sí, yo soy de tu perdón, equipo. y lo mismo es para el revés, o sea, por ejemplo, aquellos que se clavan muchísimo en toda la parte de molecular y experimental, ¿no? Y no tienen conocimientos de campo, entonces pueden llegar a extremos, como por ejemplo diciendo, no, sí, yo soy experto, ¿no? En este grupo, por ejemplo, la sistemática, ¿no? En andar comparando el parentesco entre diferentes ropalóceros y demás, ¿no? Y dices, ay, pues, ¿qué es un ropalócero, no? Ah, no, pues es que yo sé sus genes, ¿no? Pero pues bien, gracias con lo que sea, ¿no? Y termina siendo una mariposa, ¿no? Entonces, o sea, si nunca ves el bicho como tal, entonces, pues, ¿cómo realmente puedes decir que sabes del bicho o lo estudias o puedes ayudar en otros campos como la medicina, la agricultura o demás, ¿no? Entonces, tampoco es de todo bueno clavarse únicamente en la parte molecular. Y eso es algo que Sí, tristemente claro. también pasa mucho hoy en día en la sistemática. Sí, pues justo lo que yo, por ejemplo, le platicaba a Lies es que en su momento, pues yo estaba muy animado en hacer una tesis pues como tú sabrás, mi enamoración por los corales y nuestros seguidores sabrán mi adoración. Pero al niño se le había ocurrido escoger diversidad genética de corales en el Golfo de Baja California. ¿Y qué sabía de genética? Lo básico, o sea, lo que te enseñan en la carrera. Y digo, al final no puede concretar esa tesis con el investigador, pues por cuestiones tanto económicas como por la pandemia, porque era irse a Baja California, ¿no? Al final ya no me fui, pero la idea era pues ir al campo y pues bucear y tomar la muestra del coral y todo, y hasta ahí vamos chidos. Pero después era regresar al laboratorio, extraer el tejido, extraer ADN y hacer amplificación por PCR para después hacer un montón de análisis
Y yo así de, no manches, no sé nada de eso. Pues ahí va el niño a buscar su servicio social en algún lugar que le enseñaran a hacer eso. Y después de justo como tú dices, ¿no? De que a mí particularmente sí voy o estoy un poquito, pues más recargado hacia el campo, pues terminé en el ICUAP haciendo extracción de ADN y amplificación por PCR, y yo no sabía nada, así yo estaba en ceros, y yo llegué al laboratorio con la doctora y yo, ay, sí, este soy yo, y justo me acuerdo que me preguntaba de, bueno, ya has tenido un acercamiento con esto y así, y yo así de, no sé nada, no sé ni cuál es el fundamento, no sé extraer un ADN, no nada, y me dice, ok, ¿por qué quieres estar aquí? Y yo, bueno, por esto, por esto, por esto. Ok, pues aquí vas a aprender. Afortunadamente aprendí, pero fue todo un reto porque como tú dices, fue algo completamente nuevo y que yo decía, no manches, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? Justo, literalmente. Pero bueno, quiero resaltar algo de lo que acaban de decir ambos. Es porque hay una, de verdad, bueno, no sé cómo decirlo, a los biólogos no podemos encerrarnos en una cajita, no podemos hacer nada más una sola cosa. Necesitamos saber un poquito de todo al menos y ya después, más adelante, especializarnos en algo, ¿no? Eh, Dan, platícanos cuáles han sido, yo sé, y porque te conozco de hace años, que has tenido diferentes investigaciones y me gustaría que nos platicaras un poquito de cada una de ellas para que la gente vaya conociendo sobre lo que, además de lo que tú haces en este momento, que ya nos explicaste, lo que has hecho antes, o sea, que hay muchísimas otras cosas del quehacer científico. Sí, sí, con gusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que hice antes que todavía es medio similar, ¿no? A lo que hago ahorita, que son con bichos, fue andar estudiando cómo una planta que estaba perdida por allá entre Jalapa y Coatepec, en Veracruz, le afectaba el tener un bicho, ¿no? Y resulta que esta planta era un pariente del café, ¿no? Todo el café y sus parientes se llaman las rubiáceas, ¿no? Yo no sé por qué se llaman así, porque sus flores no eran de color rubí, nada por el estilo, pero pues en fin, ¿no? Pero bueno, entonces las rubiáceas, ¿no? Y lo interesante que salió de esto es que resulta que el bicho, aunque se veía medio feo en las flores de la planta, ¿no? Porque sacaba mucha pelucita blanca y la cubría todo de blanco, ¿no? Y decías, ay, pues, pobre, está toda enferma, ¿no? Al final, resulta que fueron aquellas plantas, ¿no? Que tenían los bichos las que terminaron produciendo más frutos, ¿no? Entonces dices, pues mira, qué interesante, ¿no? Porque, como bien seguramente sabrán, ¿no? Tulies, pues claro, sin duda ya, ¿no? El café, pues siendo un cultivo muy importante, siempre uno se anda preocupando de las diferentes pestes que le pueden caer, ¿no? Plagas y así, la roya siendo muy famoso, ¿no? Pues lo último que quieres es que tener otro insecto que le caiga y que sea una plaga, ¿no? Y ahora otra vez tengo que andarlo controlando, ¿no? Entonces, hay registros, ¿no? De que este bichito, que de hecho hasta se llama la papalota del cafeto, a veces le sale o bueno, le cae, ¿no? Al café. Pero resulta que, gracias, bueno, a esta investigación, entonces se sabe que no es perjudicial para el pariente del café y muy probablemente tampoco sea perjudicial para el café. Entonces, pues, tú como agricultor, pues no tienes que ahora andar invirtiendo en más insecticida para combatir ese bicho porque, pues, no le resulta perjudicial. Es más, hasta pudiera resultarle beneficioso, ¿no? Entonces, pues mira nada más, ¿no? Otras de las cosas que he hecho más alejadas ha sido, por ejemplo, en paleontología, ¿no? Eventualmente sí terminé metiéndome un poquito en paleo porque era, pues los dinosaurios, ¿no? Era mi máximo, ¿no? Y después, pues me fui enterando, ¿no? Y de hecho, ahí es cuando me enteré, ¿no? Que aquí en el sur de México, pues no tenemos tantos dinosaurios, hay muchos más peces y cosas marinas, ¿no? Pero entre una de las cosas que hay ahí era una lagartija, ¿no? Una lagartija prehistórica, ¿no? Resulta que esta lagartija prehistórica de hecho, creo que solamente se ha encontrado en México, bueno, no, solamente se ha encontrado en México, ¿no? Es endémica de acá, porque aparte su nombre, pues la delata, ¿no? Es Huehuehuetzpali mixtecus,
¿no? Eso tiene náhuatl ahí gritando que es mexicano, ¿no? Le dicen la lagartija vieja de la Mixteca, y se cree que era una lagartija que podía correr en sus patas traseras como el basilisco, ¿no? Y lo que yo estuve haciendo fue andar midiendo las fotos que había del fósil y comparándola con los huesitos de lagartijas actuales, ¿no? Que teníamos ahí en la facultad, y ver si efectivamente entonces podía andar corriendo en sus patas traseras porque tenía medidas similares a las del basilisco, o también llamado lagarto Jesucristo, ¿no? Y pues resultó que sí, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, cosas, recientemente era sobre hicimos una revisión de los estudios que se han hecho en Latinoamérica sobre qué tipo de sangre andan ingiriendo los mosquitos de sus diferentes hospederos mamíferos, ¿no? Y resulta que hay una gran falta de información al respecto en Latinoamérica en general, ¿no? O sea, registros para el continente americano de cuáles son los animales que les han chupando la sangre de mosquito se tienen para Estados Unidos, básicamente, y una gran concentración de estudios en Brasil, sobre todo como que en la zona de Sao Paulo y demás, pero de ahí en fuera casi nada, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que las enfermedades pues pueden saltar de un animal a un humano, ¿no? A través de esto que le decimos zoonosis, ¿no? Y un vehículo que les permite saltar de uno a otro, pues son precisamente mosquitos, ¿no? Entonces, si no sabemos qué animales les anda chupando la sangre a los mosquitos, por ejemplo, aquí en México, pues cómo es que podemos andarlo deteniendo, ¿no? Algo interesante que nosotros averiguamos en esa recopilación de información, además, es que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? En uno de los lugares donde se llegan a contratar biólogos e investigadores en general, no solamente sistématas, que se llaman Centros Públicos de Investigación en México, hay uno en Chiapas que se llama el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y resulta que aquí se estaba haciendo investigaciones sobre ponerle una bacteria a un mosquito para que se volviera estéril, ¿no? Y que entonces liberarlo así y que conforme se anduviera reproduciendo por ahí, la siguiente generación de mosquitos fuera estériles o que de plano volviera estériles a las hembras, ¿no? Y esto entonces permitía reducir las poblaciones de mosquitos, ¿no? Y en específico la de la especie que transmite dengue, zika, chikungunya, y entonces eso sería de gran ayuda, ¿no? Para la península de Yucatán y, bueno, en general, para México en general, ¿no? Entonces también son cosas que se hacen más hacia el lado de medicina, ¿no? En una cosa que se llama entomología médica, a veces. Y, por ejemplo, ahorita estoy involucrado en un proyecto para andar analizando los genomas de una planta que se llama Arabidopsis thaliana, que es como muy estudiada, ¿no? En genética. Y esto es vilmente, o sea, ya es más como de computación, ¿no? O sea, ya porque los datos se tienen de más aquello, y es más como saber andar ahí navegando, ¿no? Bueno, manejando como que los comandos y más y así para andar procesando los datos y viéndolos. Y algo que nos permite ver esto, por ejemplo, es a lo largo del tiempo cómo ha ido mutando esta planta, ¿no? A lo largo de décadas o inclusive de siglos. Y con esa evidencia poder decir, miren, pues el cambio climático, ¿no? Está teniendo efectos no solamente como los que vemos de incendios, inundaciones, huracanes y demás, sino también, por ejemplo, en el mismo genoma, en la variación genética de muchos organismos, como esta planta, ¿no? Y como otros tantos, ¿no? Bien podría también andar teniendo efectos en nosotros o organismos más emparentados con nosotros, ¿no? Entonces es un poquito de todo ahí en lo que me inmiscuido. Aquí podemos aplicar la de que las mamás y los biólogos son todólogos. Algo así, bueno, aunque de hecho, y eso sí, es muy importante, de hecho, también recalcando el punto anterior sobre de por qué la cooperatividad es importante, ¿no? Es precisamente porque como biólogo nunca vas a poder saber todo, es muy importante que te andes buscando, trabajando con personas de otras profesiones, ¿no? Que puedan complementar el trabajo en algo muy bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mencionando un ejemplo de que sé que a Fer le gustará, ¿no? Que también eran corales en el Golfo de México, resulta que una profesora de la facultad, ¿no?
Ella quería Sí, andar haciendo la filogenia precisamente, ¿no? De corales acá. Y cómo es que logró que le dieran financiamiento y que pudiera trabajar con esto y demás, es porque estuvo emparejada con un grupo de trabajo que decimos multidisciplinario, además, ¿no? En donde tenías no solamente biólogos, sino también personas que estuvieran directamente involucradas con los pescadores de la región, ¿no? Y entonces, una de las cosas que podías decir es, bueno, mira, en estas épocas es cuando anda en la época de producción de los corales, entonces no andes pescando durante estos meses, ¿no? Porque va a ser malo, ¿no? Y eso entonces ya tiene ahora una utilidad aplicable a la sociedad, ¿no? Y es cuando te dicen, mira, como sistema tal, ¿no? Que ando ahí relacionando el parentesco de los corales, resulta que ahora estoy también dentro de un proyecto en el que va a tener un beneficio social en el que puedo dar diciendo a los pescadores, mira, para maximizar tu pesca en tales meses y en tales otros no, y eso a la larga te va a beneficiar a ti y a las generaciones futuras porque va a haber muchos más peces de aquí en adelante, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿no? Que el poder ser interdisciplinario, además de que en México, al menos con este nuevo gobierno, es mucho más probable tener financiamiento si tu proyecto es interdisciplinario y dices, voy a tener psicólogos, geógrafos, geólogos, biólogos, lo que sea, a que si solamente dices, nada más vamos a ser biólogos. sí, claro. Oye, Dan, y te quería preguntar respecto a todo el trabajo de la sistemática que pues justo ahorita nos comentabas de pues toda esta parte genética y los parentescos entre especies. Tú sabes bien que estos últimos años ha ido cobrando muchísimo peso la genética y todos estos marcadores moleculares en la sistemática. ¿Cómo va de la mano con lo tradicional, por decirlo así, que era o es más bien, porque hasta la fecha sigue siendo también muy valioso, las características morfológicas? ¿Cómo va de la mano toda esta cuestión de las características morfológicas y la parte molecular a la hora de realizar estos trabajos sistemáticos? Es muy, muy importante porque, por ejemplo, algo muy sencillito, ¿no? Digamos que tenías tu trabajo hecho con genética, ¿no? Tienes tus ADNs, tu árbol filogenético, ¿no? Y dices, efectivamente, ¿no? Encontré que hay una especie de árbol, ¿no? En México que está emparentada con una en Estados Unidos, en donde ambas tienen propiedades medicinales porque son del mismo grupo, ¿no? Y entonces vamos a poder sintetizar medicamentos con este árbol mexicano en lugar de andarle importando a los Estados Unidos, ¿no? Y dices, no, qué bien, no sé qué, ¿no? Y después, ¿no? Alguien que a lo mejor es experto, ¿no? En esos árboles, ¿no? Va, lo revisa y encuentra algo muy sospechoso porque dice, no, pues estos datos que están aquí asociados, como que las características que están enlistadas, ¿no? Pues no corresponden a los árboles que yo estudio, ¿no? Peor aún, ¿no? En este sitio, por ejemplo, pues ni una foto me ponen, ni nada por el estilo, ¿no? Y resulta que vas al sitio o le preguntas a la persona que subió la información o demás, ¿no? Y dijo, no, pues es que lo encontré en un registro por ahí perdido, ¿no? Además aquello. Vas, checas ese registro y resulta que alguien se equivocó en etiquetar el genoma diciendo, es el arbolito fulanito de tal, ¿no? Pero, pues no, resultó que era un hongo, ¿no? Entonces, así como dices, pero pues, ¿qué pasó, no? O sea, eso no podría pasar si, por ejemplo, tengo al bicho aquí, al animal, al hongo, a la planta, a la bacteria, ¿no? Porque pues lo estoy viendo, ¿no? Y sé que un hongo va a ser bien diferente a un árbol, ¿no? Pero cuando te clavas muchísimo nada más en indicadores moleculares y demás, entonces empiezas como que a desprestigiar más esa parte morfológica, ¿no? Algo que, por ejemplo, tiene una consecuencia de eso es que las colecciones de referencia, ¿no? Por ejemplo, en museos o en las universidades, ¿no? Como que luego son muy descuidadas, ¿no? Porque dices, no, pues ya eso como que no sirve ahorita, nada más sirve la parte genética. Pero, si tú andas decidiendo hacer un estudio únicamente genético, ¿no? Y a lo mejor te queda muy bonito, además, lo publican, lo citan, además de aquello, y a alguien más se le ocurre decir, bueno, yo quiero volver a reproducir tu estudio porque en la ciencia es muy importante que todo sea reproducible para corroborar que sea certero y no me estés mintiendo, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero resulta que yo no sé de dónde sacaste esos genes, ¿no? Esa base de datos, ¿no? Ni cuáles fueron los que quitaste, cuáles fueron los que sí dejaste, ¿no? Pues de dónde están los demás o aquello, ¿no? No, es que los bajé del internet, ¿no? Sí, pues bien, gracias, ¿no? Pero pues eso tampoco me sirve de nada, ¿no? En cambio, si tú, por ejemplo, tienes a los bichos, ¿no? Una colección de museo o una colección de universidad, ¿no? Como la que tenemos ahí en la UAP, si tú extraes, ¿no? El ADN o material genético de esos animales, plantas, hongos, tú sabes, o bueno, tu referencia es que yo extraje mi material genético de esos bichos, ¿no? Y si tú quieres reproducirlo, entonces vente aquí a Puebla, ¿no? Entra a la facultad y ándale sacando información genética a esos bichos, ¿no? Porque son los mismos con los que yo trabajé, ¿no? Entonces siempre es tener lo morfológico, tener a los especímenes, son registros permanentes y físicos, ¿no? A diferencia de genomas, ¿no? Que no lleguen a estar referenciados, ¿no? Que afortunadamente hoy en día, sí, la inmensa mayoría ya está referenciada porque son requisitos que se necesitan, ¿no? Para publicar esos genomas, pero aún así siempre resulta importante, ¿no? Y además, o sea, tan sencillo, si yo te muestro una foto diciendo, sí, este genoma, ¿no? Y te muestro por ATCGGA, además aquello, esta es el de la vaquita marina, ¿no? Mira, aquí está haciendo la vaquita marina, ¿no? No te va a decir nada, ¿no? A que si le pone la foto de una vaquita marina, o incluso mejor aún, tienes a la vaquita aquí, ¿no? Y le estás acariciando, no puedes hacer eso porque se estresan y se mueren, ¿no? Pero, digamos que aprendes mucho más de tener lo morfológico, ¿no? Del animal, del bicho aquí, así, ¿no? Que lo puedas manosear, tocar y así. Claro. Perfecto, Dan. Bueno, no te queremos quitar mucho tiempo, yo creo que solo un par de preguntitas más. Yo quiero saber, y quiero que esto se lo compartas porque la gente a veces está dentro de esta área bastante confundida. ¿Cómo fue para ti la experiencia de decir, me voy a volver investigador? ¿A partir de qué evento o qué te motivó desde que tú llegaste? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Resulta que todo empezó cuando poco después de decir que quería ser biólogo, cuando estaba en primaria, llegó ese familiar que todos tenemos, ¿verdad? ¿No? Y me preguntó, ¿qué quieres ser de grande? Y yo le dije, quiero ser biólogo, ¿no? Y me dijo, ¿y qué vas a comer? ¿No? ¿Qué vas a sobrevivir? ¿No? O sea, Sí. ¿tienes trabajo? ¿Vas a ganar dinero? ¿No? Y después dije, no, pues no. Y me estresé mucho en ese momento, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué puede hacer un biólogo para trabajar sobre más aquello? Profesor y trabajar en un zoológico. Esas eran como mis únicas dos opciones, ¿no? Y que ambas son muy respetables y puedes hacerlo y adelante, ¿no? Pero después dentro de la universidad me enteré que tienes esta otra opción, que era la investigación, ¿no? Y dije, bueno, ok, eso como que me suena más para mí, ¿no? Aunque ahorita, por ejemplo, uno de mis objetivos es ser profesor, seguro, ¿no? Me encanta, ¿no? Pero el caso es que aparte de eso, dentro de la investigación, donde trabajas, ¿no? Puedes ganar suficiente dinero para vivir más o menos bien, ¿no? Por tus propios méritos y no terminar siendo chofer de Uber y cosas por el estilo. Y eso fue más que nada, pues ahorita precisamente fue más bien como después de la carrera, ¿no? Ahorita durante la pandemia que empecé a preguntar más al respecto y a enterarme más así, ¿no? Y resulta que fueron precisamente estas charlas con profesores, maestros y compañeros que fueron los que me terminaron segmentando bien que quiero una investigación. ¿Por qué? Porque me dijeron lo siguiente, mira, ¿dónde vas a trabajar, ¿no? Como investigador? En México tenemos cosas que se llaman Centros Públicos de Investigación, o CPIs, o CPIs, aunque nunca he oído a nadie pronunciarlos así. Pero los CPIs, ¿no? Hay 26 en México, pero creo que son 6 aproximadamente los que son más de parte de ciencias naturales, ¿no? Entonces, básicamente, estos son lugares en donde al caer en la noche los investigadores van y se refugian, ¿no? El caso es que, aquí, por ejemplo, o sea, te pagan a ti por andar publicando artículos científicos, participar en congresos, dar clases, demás, que es básicamente lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Y cuál es el aporte que tienen estos centros, ¿no? Por ejemplo, a México en general, ¿no? O en la biología. Tienes el caso de el CIGNOR, por ejemplo, el Centro de Biología del Noreste, ¿no? Que creo que está en Ensenada, en Baja California. Ellos tuvieron un proyecto muy importante para precisamente la conservación de la vaquita marina y fue una colaboración que tuvieron con Estados Unidos en donde hicieron una
fue como un corral gigantesco. Más, imagínense, por ejemplo, el corral donde estaban los velociraptores en Jurassic Park, algo así, pero flotante en el mar, ¿no? Lo ensamblaron del lado del Pacífico y después tuvieron que moverlo por barco, ¿no? Para que diera toda la vuelta a la península, ¿no? Y lo metieran al mar de Cortés, que es hasta la vaquita marina, para intentar reproducir en cautiverio, además, ¿no? Dentro del corral protegido. El primer individuo que capturaron se murió de estrés. Esas marsopas, que son ese grupo de animales, no pueden ser capturados porque se mueren de estrés, entonces fue muy triste el aspecto, pero, hey, hicieron el mejor esfuerzo que pudieron, ¿no? En el caso del Ecosur, por ejemplo, allá en Chiapas, les había comentado que sus proyectos para andar inoculando mosquitos y que se vuelvan estériles, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en Jalapa, ¿no? El Instituto Nacional de Ecología, el INECOL, hace trabajos para saber la biodiversidad que hay en el bosque nublado o bosque mesófilo que está alrededor, en donde aproximadamente 4 de cada 10 especies de organismos mexicanos se encuentran en bosques nublados en México. ¿Y saben cuál es la superficie mexicana que cubren esos bosques nublados? Es menos del 1%. Entonces, hemos sido muy eficientes para destruir nuestros bosques nublados, ¿no? Entonces, tenemos que conservar lo poquito que queda, ¿no? Y bueno, estas son algunas cosas de que digo, ok, entonces sí hay oportunidades de trabajo, sí hay lugares donde puede estar trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que yo le puedo aportar como investigador a la sociedad, ¿no? Cuando, de nuevo, me pregunte un niño de 8 años, ¿no? Y me diga, ¿para qué me sirve tenerte a ti, ¿no? ¿Por qué mis impuestos deben llevar comida a tu boca, ¿no? Bueno, obviamente no va a decir es un niño, ¿no? Pero el mensaje, ¿no? Y la respuesta es, por ejemplo, te queda muy claro en el trabajo que haces como biólogo investigador que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Para salvar, mejor dicho, eso de salvar al planeta no le importa que le pase al humano, nada más aquí, ha estado durante miles de millones de años, va a estar miles de millones de años después, pero sí nos interesa conservar nuestros recursos para salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cuando estaba en primaria decían, hay que hacer conservación para que tus hijos, tus nietos les vaya bien, más aquello, ¿no? Hoy en día es para que tú mismo tengas una adultez, una vejez, un ambiente decente, ¿no? En donde no todo se esté quemando, no todo se esté inundando, ¿no? En donde el asfalto no se esté derritiendo, o sea, cuando lleguemos a ese punto va a ser espantoso, pero en fin. El caso es que la otra razón es, bueno, cuáles son las soluciones factibles que nosotros podemos tener, ¿no? Y afortunadamente hay muchos movimientos, información al respecto, no sé, por ejemplo, eso andar reciclando, que está muy bien y demás, perfecto, ¿no? Pero, la principal fuente, por ejemplo, de dióxido de carbono a la atmósfera no son los coches, no son los camiones, no son los aviones, son la industria en general y sobre todo es toda la energía invertida para sacar materiales de la tierra. Entonces, cosas como fábricas de cemento, minerías a cielo abierto, minerías a cielo cerrado y producción de químicos para fertilizantes y químicos industriales, refrigerantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ustedes ahora me pueden decir, bueno, yo como individuo, como persona, ¿qué puedo hacer para andar evitando lo de las mineras, ¿no? O sea, que me tengo que ir ahí a protestar y hacer una huelga, no sé qué yo. No. Lo que tienes que hacer es maximizar la vida de todo aparato electrónico que tenga cosas que se llaman tierras raras o metales raros, porque es uno de los principales productos que hoy en día se extraen de las minerías, ¿no? Entonces, entre menos celulares tengas, entre menos computadoras, entre más las hagas rendir, todo electrónico que tengas, estás ayudando bastante, porque las minerías son las cosas que más contaminan el planeta. Las cementeras son otras, ¿no? ¿Y cuál es un objetivo de vida que muchas personas llegan a tener, ¿no? Y que a veces nos dicen, es como ay, ¿para qué vamos a tener tu casa, no? No sé qué, ¿no? Y pues lo construyes tú, ¿no? Para que sea bonita y todo eso, además, ¿no? Yo creo que una de las mejores soluciones que podríamos implementar es utiliza viviendas que ya estén construidas. No andes invirtiendo más en construir cosas nuevas, porque entonces le estás dando más dinero a las cementerias y van a seguir contaminando más y más, ¿no? Y por último, ¿no? También esos son como las justificaciones que me gustan mucho, que por eso me gusta ser biólogo, ¿no? Para poder intentar convencer a las personas de esta manera, ¿no? Es 1/4 de toda la contaminación que produce el humano, ¿me creerán, no? 1/4, el 25%, es producido únicamente por
andar consumiendo carnes. Esto es desde todo el alimento que se le debe dar a, por ejemplo, el ganado. De hecho, es más, digamos, carnes rojas. Ya ni nos metamos con los pescados o el pollo. Si quieren, pueden seguirlo ahí comiendo delante, ¿no? Pero, por ejemplo, carnes rojas nada más, y me refiero sobre todo a animales grandotes, vacas y cerdos, ¿no? Que son los más grandotes. Todavía un chivito, además, aquello dices, bueno, es más pequeño, ¿no? Pero una vaca o los cerdos, por ejemplo, llegan a ser también gigantescos, ¿no? El proceso, toda la energía que se invierte, desde andar cultivando todo el alimento que se le va a dar a las vacas, que hoy en día cultivamos más vegetales, bueno, más cultivos en general, para alimentar a ganado que para alimentarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde ese punto, toda el agua y energía y alimentos que necesita para llegar a hacer crecer una vaca a estado adulto, ¿no? Todo el excremento que produce la vaca, además, ¿no? Y después todo el proceso de andarla cortando en cachitos, empaquetándola, refrigerándola y enviándola, ¿no? Al resto del planeta. Esa cadena, ¿no? Desde cultivar la comida de la vaca hasta echarla en el plato, todo ese proceso es un cuarto de toda la contaminación del planeta producida por el humano, ¿no? Entonces, y es algo tan sencillo como decir, disminuye tu consumo de carne. O sea, no te estoy diciendo que te vuelvas vegetariano o vegano, nada más, disminúyelo, ¿no? Sé que a lo mejor se te antoja mucho el taquito al pastor, pero tal vez puedes decir, hoy no, y mañana tampoco, ¿no? Pero bueno, aquí el caso es que ese, por ejemplo, es otra de las cosas que me sigue convenciendo para ser biólogo investigador, ¿no? Claro, y esto pues hay que resaltarlo, todo este conocimiento que nos acabas de compartir es producto de la investigación. Eso es lo más importante que hay que resaltar aquí. Todo esto que nos acabas de decir que te gusta a ti de hacer de la divulgación también es precisamente eso, producto de la investigación, el conocimiento que tenemos. O sea que para que vayan teniendo más o menos en cuenta qué es esta onda. Pues bueno, yo para finalizar esta conversación y no quitarte más de tu tiempo, miren, ya se me cuatropearon los cables. Ahí va. Te quería preguntar cuáles son tus proyectos a futuro, cuáles son tus metas, cómo te ves en unos años, en qué estás trabajando, tienes proyectos, cuéntanos. Mi proyecto, digamos, a mediano, largo plazo tal vez, es precisamente, como les comentaba, irme a Nueva Zelanda y estudiar allá, pero lo más importante es regresar a México y poner mi granito de arena para intentar ayudar a nuestro país, porque lo quiero mucho, ¿no? Qué chido. Y tenemos gente fantástica viviendo aquí, ¿no? Entonces, aún si es desde una trinchera, si es desde una trinchera muy específica como la biología en la investigación o la investigación en biología, quiero aportar algo, ¿no? a nuestro país, ¿no? Bueno, esto es más bien como un sueño guajiro, ¿no? Por así decirlo. Es en algún momento poder tener la capacidad no solamente de compartir ideas, sino de seducir a las personas con esas ideas, como bien lo dijo en su momento Neil deGrasse Tyson, que yo espero que todos ustedes al menos hayan visto uno de sus memes, ¿no? Y mejor aún alguno de sus videos, ¿no? Porque es precisamente personas como él las que yo veo como ejemplos a seguir como investigadores, ¿no? Está bien publicar artículos científicos, está bien participar en congresos, en libros y demás, pero es todavía mejor que tu producto último sea esa divulgación, que la puedes llegar a hablar con cualquier persona y esas personas la van a divulgar por ellas mismas con otras personas y de manera muy en eventos sociales y demás, y así como chisme y demás aquello, eso es como lo que más deseamos como investigador, es que lo que nosotros podemos compartir a otras personas se conviertan en chismes, ¿no? Que no tienen que ser compartidos en escuelas y espacios específicos, no, es como parte del conocimiento diario que puedas andar platicando con tus cuates, ¿no? Tu familia y demás. Y sí, eso sería como mi objetivo último, ¿no? Perfecto, Dan. Muchísimas gracias. Para todos, aquí acabamos de tener una entrevista con un especialista en sistemática entomológica. Parte de este proyecto que estamos haciendo sobre qué carajos es un biólogo,
es, además de decirles qué están haciendo, tener esta conexión de biólogo a biólogo o con alguna persona que esté interesada en el tema. Entonces queremos pedirte a ti, si estás interesado, para compartirnos un correo para que nosotros lo podamos poner por aquí, para que si alguien tiene una duda en cualquiera de este campo, alguna duda en conexiones, tanto igual como lo mencionabas, como de conexiones entre biólogos, para que se pueda comunicar contigo. Sí, por supuesto, con muchísimo gusto aquí les comparto el correo, ¿no? Y supongo que estará abajo voladito, ¿no? Pero por ahí. Okay. Igual en la descripción lo vamos a poner aquí en la descripción. Entonces nada más le pican ahí y de hecho va a estar hasta arriba como en nuestros 2 videos anteriores. Hasta arriba va a decir correo del biólogo Damián, 2 puntos y su correo. Muchísimas gracias, Dan. Fue un gustazo. De verdad estuvo bien, bien interesante esta plática. Nos enseñaste muchísimas cosas y yo creo que a todo el mundo le va a parecer igual de interesante que a nosotros, la verdad. Estuvo muy, muy buena. Gracias por ser nuestro tercer invitado en esta sección. ¿Qué carajo hace un biólogo? Creemos que es de mucha importancia, así que de verdad no sabes cuánto te agradecemos por habernos dado este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Fue todo un placer haber estado aquí. Perfecto, Dan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dan. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, activen la campanita para el próximo video. No se pierdan el siguiente episodio. Va a estar muy, muy bueno. Así que, bye. Bye. Dan, todavía no te vayas.